A ver, hay por una parte hay un recurso, hay una demanda en contra del Parlamento Europeo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, hay varias cosas. Hay una cuestión prejudicial del señor Junqueras, cuya vista fue este lunes pasado, que va planteada en unos términos muy concretos, que fue los que quiso el juez Marchena. Es decir, él reformuló el planteamiento de la defensa del juez, de la defensa del señor Junqueras, y por otra parte nosotros hemos planteado una demanda contra una decisión del Parlamento Europeo que está pendiente. El día 2 de noviembre tenemos que contestar en la última vuelta de alegaciones, y por otra parte nosotros anoche planteamos en el tribunal belga: oiga, este señor es parlamentario y ahora tenemos que ir viendo cómo resuelve. ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque hasta el día de hoy, hasta el caso catalán, para ser parlamentario europeo basta ser elegido. España, en una norma anterior al Tratado de Lisboa, decía que además hay que jurar la Constitución. Hay un principio en el derecho de la Unión que es el principio de equivalencia. ¿Qué quiere decir ese principio? Que una norma nacional no puede agravar o gravar más la situación de una persona que lo haría la norma europea, porque eso afecta al espacio jurídico común. Y nosotros creemos que obligar a jurar la Constitución es un agravamiento de la situación. Pero es más, tú has dado una pista. Esto es tan de locos que están transformando el juramento a la Constitución en un ritual pagano. ¿Y qué quiero decir con un ritual pagano? El presidente Puigdemont es parlamentario autonómico y juró la Constitución, prometió, por obligación legal, la Constitución para el vigente periodo legislativo catalán. Y ahora quieren que encima de esa promesa venga otra promesa. Entonces, hostia, esto es bien pagano. Es decir, no se trata de que él prometa, sino que realmente que haga una suerte de servilismo a un texto como si fuera una verdad revelada. Y nosotros creemos que nos va a ir bien en el Tribunal Europeo, pero también puede que antes el juez belga le dé algún susto al Tribunal Supremo diciendo que no puede continuar porque el presidente Puigdemont tiene inmunidad. De hecho, el presidente Puigdemont ayer, nada más ser interrogado sobre su nombre y filiación, dijo: soy eurodiputado electo y proclamado, porque hay una cosa que les molesta muchísimo. En el Boletín Oficial del Estado el 14 de junio ha sido proclamado el 13 y publicado el 14. Y la lista que mandaron a Bruselas nunca ha sido publicada en el BOE, por Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque no es una lista oficial, es una lista entre amigos. Y yo creo que ese es un proceso que va a ser muy entretenido y es muy relevante para el derecho de la Unión Europea.